control. Entonces escuchamos primero a Sol Beatriz del Foro de Medellín y luego le damos la palabra a las colegas del Foro de Pereira. Muy bien, Sol Beatriz. Muchas gracias, Beatriz. Muy buenas noches a todos. Bueno, les comento que realmente cuando yo pensé en abordar este tema, me puse a pensar en cuáles eran los orígenes, cómo aparece el control y me empecé a hacer una serie de reflexiones de lo que plantea, de lo que se plantea desde Freud. Inclusive me llama mucho la atención el asunto de que hay muy poquito material, muy poquita referencia al control como tal, siendo pues como algo que es tan importante y que está ahí como latente para nosotros los analistas y para la institución, pero me parece que está como muy latente, se ha hecho más bien poco porque las referencias bibliográficas que hay en Lacan y en Freud son relativamente pocas y los textos pues que hay en relación, también en relación a otros temas, también se hacen cortos. Eso me llama la atención, sin embargo me parece importante poder hacer esa reflexión y poner algunas palabras en relación a lo que yo llamo el pasaje de la contratransferencia al control, porque yo pienso que el control es un avance del psicoanálisis está ligado al psicoanálisis contemporáneo que viene en sus bases de la contratransferencia creada por Freud y cómo ella fue evolucionando hasta llegar a esta posición que nos introduce Lacan. Entonces, y eso dentro del dispositivo de escuela. Entonces, empiezo con mi reflexión. Por su parte, la escuela como dispositivo en intención será el espacio soporte de la práctica. Es así como podemos pensar el control de la práctica clínica, como una forma de mantener el deseo del analista, como una manera de aligerar las cargas de su apuesta en el trabajo en soledad, de pensar y sostenerlo en el uno por uno de cada caso, bajo la ética del deseo y la escucha. Ya Freud, en los primeros momentos del psicoanálisis, es quien aborda la relación médico-paciente. Hace ciertas advertencias sobre la persona del médico que puede verse afectada por el paciente. Así, en sus inicios, en 1910, luego de sus experiencias con casos clínicos, dio las primeras pinceladas sobre la contratransferencia y su importancia como componente técnico a considerar en la terapia analítica, consistente en el efecto de movilización del terapeuta en su relación con el paciente, al punto que el terapeuta mismo es quien puede hacer obstáculo de manera inconsciente al trabajo clínico y lo pone de manifiesto en la relación con su paciente. En el Congreso Internacional de Nuremberg plantea otra, abro comillas, esto es en 1910. Otras innovaciones de la técnica atañen a la persona del propio médico. Nos hemos visto llevados a prestar atención a la contratransferencia que se instala en el médico por el influjo que el paciente ejerce sobre su sentir inconsciente. Y no estamos lejos de exigirle que la discierna dentro de sí y la domine. Hemos notado que cada psicoanalista solo llega hasta donde se lo permiten sus propios complejos y resistencias interiores. Cierro comillas. Así se podría entender la contratransferencia como aquello que viene de la relación con el paciente y se cruza con la historia no resuelta del analista que tiene como efecto el obstáculo al trabajo para dirigir la cura. Dicho obstáculo, nos propone Freud, debe ser superado por el analista mediante la llamada supervisión, en la cual debe trabajar esos núcleos de identificación al paciente y en la medida que los hace conscientes, logra superar el obstáculo que le permite continuar el trabajo.
abro comillas, el médico no debe ser transparente para el analizado, sino como la luna de un espejo, mostrar solo lo que le es mostrado. Por lo demás, en la práctica es inobjetable que un psicoterapeuta contamine un tramo del análisis con una porción de influjo sugestivo a fin de alcanzar resultados visibles en tiempos más breves. Cierro comillas. Freud, 1902. Así, la contratransferencia descubierta por Freud bajo la práctica de la clínica del inconsciente, la represión, da cuenta de un primer momento de las dificultades para el tratamiento que surge en relación del médico-paciente. Y es a partir de la obra de Lacan que la contratransferencia hace su avance hacia el control, también llamado por Lacan en 1975 en la Universidad de Columbia, superaudición. Abro comillas. El analista que se controla viene a contar a otro algo sobre un tercero. Se podría pensar que eso es que eso que se cuenta se escucha bajo las coordenadas del psicoanálisis contemporáneo, de la clínica del significante, de los nudos borromeos, lo que se teje en el saber, los encuentres con lo real. En ello se juega el deseo del analista y su apuesta del caso por caso. A diferencia del planteamiento freudiano, Lacan nos plantea la propuesta del control, en el cual intervienen tres: el analista, que lo demanda, el caso de un paciente a ser narrado y la escucha de otro analista, el cual es escogido por el analista sobre el cual demanda el control. En él se abordará el caso por caso y poco tiene que ver con la significación. Se trata de un trabajo que impulse a seguir con el deseo por la clínica del uno por uno y el deseo de sostener la ética en el trabajo. Bueno, hasta ahí va mi intervención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sol. Ahorita en la discusión retomamos tu aporte. Voy a darle la palabra a Mónica Palacio. Mónica es recién nombrada ANE de la escuela, miembro del Foro de Pereira, es también miembro de la Junta y actualmente está encargada con otro colega de la página web del Foro de Pereira que invitamos a visitar, por cierto. Ella nos trae un trabajo que tituló ¿En qué el control contribuye a la escuela y a la formación del analista? Mónica, tienes la palabra. Bueno, listo. Muchísimas gracias, Beatriz, y pues muchísimas gracias al Foro de Medellín por habernos invitado a participar en este espacio. Ana Villa y yo respondimos positiva la invitación, pero decidimos pues como cada una hacer una presentación corta que finalmente se complementa con lo que también dijo pues Sol. Bueno, entonces yo quiero partir sobre esta pregunta de pues sobre en qué contribuye el control de la escuela y a la formación del analista. Quiero partir de una indicación que tiene Lacan en el acto de fundación de 1964. Eso está en el apartado 4, que se llama del psicoanálisis en la participación en la escuela, del psicoanálisis didáctico en la participación en la escuela. Me parece que ahí hay una referencia clara de lo que se espera del control. Cito a Lacan. Está comprobado que el psicoanálisis tiene efectos sobre toda práctica del sujeto que en él se compromete. Cuando esta práctica procede, por muy poco que sea, de efectos psicoanalíticos, ocurre que los engendra en el lugar en el que tiene que reconocerlos. ¿Cómo no ver que el control se impone en el momento mismo de esos efectos y, ante todo,
para proteger de ellos a aquel que ocupa allí la posición de paciente. Algo está en juego aquí de una responsabilidad que la realidad impone al sujeto cuando es practicante de asumir el riesgo. Esta cita, este texto lo encuentran pues en el directorio de la Internacional en la página 231. Bueno, entonces yo quería como partir de un cierto acuerdo que seguramente tenemos algunos sobre el objetivo de la enseñanza de Lacan. A mi modo de ver, ese objetivo tiene que ver con la formación del analista. Hay muchísimos textos, referencias, incluso en los seminarios. Él siempre cuestiona e interroga esa formación. Yo pienso que fue como su apuesta, ¿cierto? En la que él además trata de definir lo que es el acto propiamente analítico y cómo ese acto entonces conduce al analista o a la formación del analista. Entonces, me parece que podemos deducir de la lectura que él hace de algunos casos publicados por los analistas, es lo que estaba evocando Sol, incluso de los casos que publica Freud. Él en sus comentarios sobre la dirección de la cura es radical. Si el analista hubiera estado mejor orientado en su práctica por el conocimiento de la estructura del deseo y del lugar del sujeto, no hubiera conducido la cura de sus analizantes a un impasse. Creo que los comentarios más directos sobre esto están en la dirección de la cura. Esos comentarios o eso que él dice sobre la desorientación del analista es lo que a mi parecer es a lo que apunta en este parágrafo que acabo de citar, en el que no se trata para el analista exclusivamente de su análisis, la formación no es exclusivamente de su análisis, sino de la verificación de los efectos de este en su práctica clínica. Pues Lacan dice que es para protección del paciente, pero me parece también que es un asunto de lo que él llama el compromiso, de quien está ahí comprometido y cuyo compromiso le permitiría entonces tener la posibilidad de conducir la cura. Espérenme un minutico, yo cierro algo que me está haciendo ruidos aquí. Disculpe. Ahí ya no se oye nada. Pues aparte de mí misma. Qué pena con ustedes, disculpe. Entonces estaba diciendo que pues el que está allí comprometido tendría la posibilidad de conducir la cura a su conclusión. Bueno, en la dirección de la cura, como les dije, hay varios apartados sobre este tema, sobre el análisis de algunos de estos analistas que publican un caso o que hacen comentarios sobre un caso, pero aparte de eso, o más bien seguido a estas réplicas sobre esos casos un poco famosos ya por los comentarios, en el numeral 7 de la dirección de la cura, aquí hay una referencia que quiero otra vez comentar. Lo cito: no hay límite para los desgastes de la técnica por su desconceptualización. Ya hemos hecho referencia a los hallazgos de tal análisis salvaje ante el cual, para nuestro doloroso asombro, ningún control se alarmó. Eso está en la página 589. Él sigue: no tenemos otro designio que el de advertir a los analistas sobre el deslizamiento del análisis si se desconoce el verdadero lugar donde se producen sus efectos. Me parece que sigue diciendo entonces que el control es una indicación ética, que no se trata de una indicación de la técnica, sino más bien de una posición. Pero entonces me surge la pregunta, leyendo estos apartados, si cuando Lacan señala los impases en la dirección de la cura, si de alguna manera sugiere el control como una vía de rectificación o como una vía para la garantía o como una vía para tener cierto cálculo del acto. Y pues no lo creo. Me planteo la pregunta, pero no lo creo. Me parece más bien que él
lo cuestiona por haber sido instaurado así en otras prácticas, incluso en el psicoanálisis, en el seno de la IPA, que es lo que nos estaba diciendo Freud. Hay muchas referencias a lo que se hacía, al analista controlante, al modo de hacer el control, a cómo era el analista controlante, el que de alguna manera se ubicaba en una posición de saber, donde el que se iniciaba en la clínica pues era un aprendiz. Pero no solamente en el psicoanálisis, sino en otras prácticas clínicas, el aprendiz, el que recién se inicia en la clínica, tendría a su lado algo así como un experto. Tiene diferentes nombres. Sol Beatriz lo señaló. Supervisión, control, dirección, asesoría, de manera que el que está en el lugar del controlador sería un asesor, un maestro, un coordinador, que se asegura de alguna manera de que la experiencia se adquiera de buena manera. Pero entonces lo que yo encuentro en las indicaciones de Lacan, pues sobre este punto, es que no hay un cálculo, que no se trata de un cálculo, que no se trata ni siquiera del bien hacer o de la experticia bien adquirida, sino, como él lo dice en el primer parágrafo que señalé, de la responsabilidad del clínico, una responsabilidad que se le impone y de un efecto de transmisión ligada a esa responsabilidad. Entonces me parece que ya pues con esa sola referencia el control introduce como dos aspectos. Una que es la formación del analista, que tiene que ver con el psicoanálisis en intención, con la propia cura, y otra que tiene que ver con la política del psicoanálisis, es decir, con una posible transmisión, pero siguiendo esta indicación, no sería una indicación de un saber hacer, sino más bien del reconocimiento de un vacío en el saber con el que se debe contar en la formación del analista y finalmente pues en su acto. Bueno, ese era pues como el primer punto. El segundo punto tiene que ver con lo que dice Lacan sobre la responsabilidad del sujeto. Entonces, partiríamos de pronto para profundizar un poquito esa idea en que el control, así como el análisis, finalmente es la demanda de un sujeto. No es algo impuesto o solicitado por la institución, en este caso por la escuela, sino que es más bien algo que se le impone al clínico. Colette Soler señala este mismo aspecto en un texto que se llama El control cual discurso, que lo publicó Medellín en el Florilegio del Mensual, y ella hace referencia en ese texto a la ausencia de reglas en el control. Es decir, a diferencia del análisis, en el que al sujeto se le pide que diga lo que se le ocurre, que hable libremente, y sobre todo se le pide que se restrinja, digamos, de alguna manera a esa regla. En el control no hay una regla similar, más bien en el control se habla de un caso, de un paciente, se habla de un impasse, se habla de la posición del analista, posiblemente alguien pueda interrogar el acto. Entonces, ese hablar de que hay en el control implica que no hay una libertad, entre comillas, como en la asociación libre. No hay esa libertad, digamos. Pero tampoco hay una regla que oriente ese hablar, que oriente ese decir. Entonces, lo que ella señala es que el control queda por fuera del marco de la exigencia del otro con mayúscula, queda por fuera de toda regla o exigencia del otro que dirija u oriente la actuación del analista y que deja entonces esa práctica un poco del lado de la responsabilidad del sujeto, que es lo que decía Lacan. Lo voy a volver a repetir, lo señalé cuando leí el parágrafo, es responsabilidad que la realidad impone al sujeto. Bueno, entonces, digamos que otra indicación que está aquí en ese apartado del acto de fundación es que finalmente es la ética la que guía al analista y finalmente por eso aparece como
algo que se le impone a él más que algo que se ha impuesto. Así como el analista se autoriza de sí mismo, el controlante, haciendo pues un poco una cierta equivalencia con el analizante, se autorizaría a hacer un pedido de control basado en eso, que de su acto lo conduce a hacerse responsable de eso que su acto produce pregunta, que su acto produce impasse, o eso que en su acto se manifiesta bajo la forma de una pregunta, de un afecto, en fin. El analista se autoriza de sí mismo, pero también se autoriza de otros, de la comunidad, incluso de estos otros que depende del nombramiento de los AME, por ejemplo, con otros colegas quienes dicen que alguien aporta algo al trabajo de la escuela. Es una cierta libertad, yo insisto con esta palabra, lo que concierne al analista y a su formación. Una cierta libertad que no implica que no haya en ella un movimiento ético, pues sin que el otro lo demande, sin que el otro lo imponga, el control hace parte de la formación. Y el analista responde frente al vacío en el otro, el vacío del saber hacer como analista, posiblemente con un pedido de control. Seguramente hay otras formas de respuesta, pero por lo menos en esto que nos interesa, pienso que una de las formas de respuesta en ese vacío del saber ser, saber hacer, podría ser el control. Bueno, entonces con respecto a esto encontré una referencia que a mí me parece, pues que por lo menos para mí resultó esclarecedora, porque efectivamente hay muy poca teoría sobre este tema y que hay que deducirla un poco, pero encontré varios textos del mensual de la Escuela de Francia, y hay un texto de Sol Aparicio que se llama el control se impone al practicante, y ella lo subtitula Notas sobre la necesidad del control. Entonces, ella señala que Lacan, en el final de una sesión del seminario 7, responde a Kaufman, que comparaba el campo analítico con el campo universitario. Lo que ella dice es lo siguiente: él subraya que el primero, o sea, el campo analítico, en el campo analítico, el sujeto no se puede considerar como autorizado más que a partir del momento en el que él opera libremente. Eso me parece a mí muy, muy interesante. Ella hace un comentario sobre esto, es un comentario un poquito extenso, y cita a Lacan. Yo no corroboré esta cita, pero ella lo cita del seminario 7. Dice: se trata para aquellos que quieren formarse de encontrar su camino, su modo de pensar, su modo incluso de desplazarse en el campo analítico. Encontrar su modo de desplazarse, me parece a mí, que sería un modo que es dictado por un deseo. De ahí deduzco que el control va por la vía del deseo. Un deseo que hemos llamado el deseo del analista, siguiendo las indicaciones de Lacan. Deseo que no puede ser señalado, que no puede ser dicho, nombrado, incluso que no puede ser cuestionado, pero que evidentemente, a mi modo de ver, estaría en la base de eso que hemos llamado responsabilidad. Responsabilidad que igualmente da cuenta de que el acto analítico responde a una ética. Lo dije pues más arriba, estoy repitiendo. Entonces, digamos que esta cita me parece esclarecedora con este tema de que cada uno encuentra su camino, de que cada uno encuentra su modo de desplazarse en el campo analítico, porque le encuentro coherencia con este principio según el cual el analista no se autoriza más que de sí mismo. Y entonces, aún en el control, la autorización a controlar o no depende de él mismo. Y ahí se toma el riesgo
porque en la cita de Lacan en la primera dice que es a su propio riesgo. Entonces retomo yo esta palabra, a riesgo de que cuestione su acto e incluso de que pueda redireccionar su tarea analizante. Es decir, de que pueda seguir la ruta de la indagación sobre su deseo, ya no el inconsciente, pero sí su deseo, que permite, digamos, autorizarse como analista. Esto indicaría entonces una libertad de asumir esa responsabilidad, la posibilidad de responder como analista en un acto sin garantía, una responsabilidad bajo su propio riesgo, no bajo su propia infatuación de formación terminada, sino precisamente asumiendo la posición de interrogar el acto como compromiso con su análisis y compromiso con el deseo que de allí resulta. Es como lo que deduzco, pues, de estos apartados que les estoy refiriendo. Bueno, entonces, finalmente esa responsabilidad resulta, o sería más bien uno de los efectos del análisis sobre toda práctica, es la alusión que hace Lacan. El análisis tiene efectos sobre toda práctica, pero en particular sobre la práctica clínica. El control, entonces, haría parte de esa responsabilidad y sería un efecto del análisis. Sí, leo bien, pues, lo que él nos está diciendo. Independientemente de las razones que conduzcan a alguien a pedir un control, lo dije más arriba, un control de caso, un control del paciente, un control de la posición, en fin, esas razones son muy variadas, pero finalmente me parece a mí que hay un eje común, que sería que el control estaría, digamos, determinado por el compromiso del controlante con su análisis y finalmente de su experiencia o de una cierta experiencia del inconsciente, del suyo porque estuvo en análisis o está en análisis, y del deseo que de allí se deduce, un deseo que da cuenta del trabajo con el inconsciente, el suyo y el de las personas que escuchan. Entonces, por eso encuentro que el control sería solidario del deseo del analista. Y creo que lo podemos leer en otro apartado de Lacan, eso está en el discurso de la Escuela Freudiana de París. Él habla de las aporías del deseo y dice, lo cito, aquí es donde un control de las aporías del deseo, él está hablando del deseo del analista y cómo se puede deslizar. Entonces dice, aquí es donde un control podría parecer no estar de más, aun cuando hace falta más para dictarnos la proposición. Porque entiendo yo, de acuerdo a las indicaciones que he señalado, que ubicar el deseo del analista o aquello que lo puede obstaculizar es muy distinto que controlar un caso. Él dice, cito a Lacan, es otra cosa que controlar un caso, dos puntos, un sujeto al que su acto sobrepasa, lo cual no es nada, pero que, si él sobrepasa su acto, produce la incapacidad que vemos florecer en el cantero de los psicoanalistas. Y se pregunta, ¿a qué tiene que responder el deseo del psicoanalista? A una necesidad que no podemos teorizar, sino por deber hacer el deseo del sujeto como deseo del otro con mayúscula, o sea, por hacerse causa del deseo. Ahí cierro las comillas. Entonces, el control de la proposición o de la época de la proposición es la capacidad del analista a dejarse o no sobrepasar por su acto. El riesgo está en ser sobrepasado y que se salga del discurso analítico, que me parece que es a lo que apunta el texto de Colette Soler al que le refería ahorita, donde ella interroga a qué discurso responde el control, y entonces yo hago una réplica del título y pregunto a qué discurso responde el acto del analista. Me parece que eso es lo que se puede verificar en un control. Si el sujeto está sobrepasado y si se sale o no del discurso.
Bueno, entonces yo les tengo que contar que en las discusiones y en las lecturas que hicimos con Diana nos encontramos con una expresión que yo no conocía. Es una expresión que me produjo muchísima resonancia, pero que no tuve pues como más tiempo de preparar. Es una expresión del analista rinoceronte y seguramente ustedes la han trabajado. Entonces parece que esta expresión está al origen del psicoanálisis. Lacan habla de este analista, sobre todo que pareciera el analista principiante. Entonces encontré una cita donde habla sobre esto al inicio del seminario sobre el síntoma. Eso está en la primera lección precisamente. Entonces él dice, suele ocurrir que me dé el lujo de controlar, como se lo llama, a cierto número de personas que según mi fórmula se han autorizado ellas mismas a ser analistas. Hay dos etapas. Está esa en la que son como el rinoceronte. Hacen poco, más o menos cualquier cosa, y yo los apruebo siempre. Efectivamente, siempre tienen la razón. La segunda etapa consiste en jugar con este equívoco que podría liberar del santón, pues es únicamente por el equívoco que la interpretación opera. Es preciso que haya algo en el significante que resuene. Bueno, entonces yo quise traer esta expresión porque en casi todos los comentarios que se encuentran sobre el control, pues está esta alusión al analista rinoceronte que yo nunca había leído. Y me resuena, pero no logro pues como captarla completamente, ¿cierto? Entonces de esta indicación hay muchos comentarios, yo quiero señalar uno, sobre todo de esta primera etapa, de lo que él dice en la primera etapa, es decir, los efectos que el decir de la experiencia en el control puede tener sobre el sujeto, que me parece que sería, digamos, unos efectos sobre los puntos oscuros que al analista controlante lo convocan precisamente a hacer un control, puntos oscuros con respecto al acto, pero también con respecto a los impases subjetivos. Michel Bousséroux tiene una pequeña anécdota en un texto sobre el control. Él hace un control con Lacan, él cuenta pues toda la anécdota, pero básicamente la puntuación es que él estaba en un impasse subjetivo que no le permitía seguir haciendo un trabajo, pero Bousséroux a la vez era analizante de Lacan. Entonces aquí está, él señala pues ese límite entre el control y el análisis. Yo no voy a comentar este apartado de Bousséroux, lo pueden leer, sino más bien que me parece que él habla del efecto de interpretación que puede tener la palabra del controlador, no ubicado en el lugar del experto, como lo dije ahorita, sino en lugar de aquel que es tomado por el discurso que lo guía. Algunos comentaristas, pues así es que yo entiendo un poco este señalamiento de Lacan. Sin embargo, en lo que leo de los comentaristas sobre este apartado del rinoceronte, casi todos lo toman como una ilustración de lo que es el analista principiante. Y yo me pregunto si más bien no hay una generalización, porque yo no creo que Lacan hable del control solo para quienes se inician en la clínica. No creo que sea a esos a los que se les impone el control. Yo creo más bien que si lo tomamos por la vía del deseo, de ubicar el deseo del analista en el discurso que le conviene, sería una práctica generalizable a todos los analistas y de allí los posibles efectos de transmisión, no solamente a los principiantes, sino en general a la escuela. Bueno, con eso quería cerrar esta reflexión, pues que espero podamos debatir. Muchas gracias. Bueno, Mónica, muy provocadora tu reflexión. Vamos a ver qué aparece en la discusión. Ahorita le doy la palabra a Diana Villa, nos acompaña desde Canadá. Ella es la presidenta del Foro de Pereira y el trabajo que nos va a presentar lo tituló
el control y su lazo a la escuela. Diana, tienes la palabra. Muchas gracias, Beatriz. Gracias por la invitación y me uno pues como a los agradecimientos de Mónica por haber abierto este espacio a diferentes foros en esta discusión, en esta interlocución, porque me parece que eso realmente es lo que hace escuela, como abrirlo a los otros foros. Muchas gracias al Foro Medellín por eso. Entonces, voy a tratar de transmitirles algo que como que logré buscar y encontrar, pero más que respuestas son una cantidad de preguntas que surgen porque me uno también a lo que dice Sol Beatriz. La bibliografía frente al control es más bien corta, es escasa. Y hay muchas referencias como a los impases que hace Lacan en relación a ciertas posiciones en ciertas curas, pero más del control, lo hace más bien como una anotación. Entonces vamos a empezar. Voy a leer lo que traje para hoy. Pienso que en el marco de las reflexiones de escuela es importante abrir este espacio y el control porque nos permite continuar pensando el legado de Freud y de Lacan en relación a lo que es la formación del analista. Si bien en mi práctica recurro al control con colegas de la escuela, el pensarlo en este marco me ha permitido aislar elementos importantes que nos pueden ayudar a descifrar el lugar del control en la escuela y en la formación. Para ello he retomado como referencia el texto que ya también se refirió Mónica, el de Colette Soler, que lo encuentran en el Florilegio del Mensual y que Colette Soler titula El control, ¿cuál discurso? También algunos apartados del acto de fundación que tomé del directorio del 2006, que es el que yo tengo físico, y y la reseña sobre el acto que encontramos en los escritos, así como la tercera, un pequeño apartado de la tercera que la encuentran en intervención, pues la tengo yo en un texto de Manantial que es en intervenciones y textos. Quisiera remarcar que este tema me sugiere más preguntas que respuestas al encontrar en estos textos, pero es una buena oportunidad para ponerlas aquí en interlocución y dar una vuelta más. El control. Si bien es uno de los pilares propuestos por Lacan en el acta de fundación, lo hace solo como alusión allí, en el 64. No hay mayores desarrollos o como lo dice Colette Soler en el texto antes citado, el control no tiene allí ninguna regulación, como si el cartel, el acto analítico y el pase que se desprende de ellos. Estos son los tres pilares en los cuales Lacan soporta la escuela. El cartel como base de trabajo de la escuela y al que ya se ha hecho referencia aquí en este mismo espacio o en otra reunión. El acto analítico en tanto permite evidenciar el paso del analizante a analista y aislar un saber sobre el deseo de analista que de allí emerge. El control entra aquí en otra dimensión. Me hace pregunta de por qué Lacan lo introduce, pero no lo desarrolla en esta acta de fundación. Aunque hay muchas referencias a sus fallas y vacilaciones en los tropiezos en la cura. Lacan nos dice en el acta de fundación, en el apartado 7 titulado de la escuela como experiencia inaugural, abro comillas, cito a Lacan, dice, a quienes puedan interrogarse sobre lo que nos guía, le revelaremos su razón. La enseñanza del psicoanálisis no puede transmitirse de un sujeto al otro, sino por las vías de una transferencia de trabajo. Y continúa. Ningún aparato doctrinario, y en particular el nuestro, por propicio que sea a la dirección del trabajo, puede prejuzgar sobre las condiciones que serán su resto. Esto lo encuentran en la página 196, como les digo, en el directorio. Esta cita me parece que pone de entrada los puntos en el corazón de la escuela. No habrá ninguna experiencia doctrinaria que permita transmitir lo que acontece al interior del acto analítico, solo bajo la vía de la transferencia, que en el dispositivo es inaugural
en la suposición de saber a un analista y que se esperaría caiga al final. Esa destitución subjetiva a la que quedó reducido y confrontado a ese objeto A que le permite verificar la causa de su deseo, podrá ser sujeto a la transmisión en el uno por uno. Entonces aquí podemos aislar una marca importante que hace diferencias con las disciplinas sí, porque no es del lado de lo doctrinario, del saber hacer, de lo regulado. Por el contrario, por estructura, lo que aparece como bizarro, sin sentido, nos dice es de otro material. Entonces, si pensamos el control por esta vía, podremos hacer avances. Además, se introduce igualmente en este texto el entramado entre la intención y la extensión, que no se pueden acceder al uno sin el otro. En el texto de la reseña del acto es del 68. Lacan nos da una indicación de lo que se juega para el analizante en el acto analítico. Él dice, el psicoanalizante, al término de la tarea a él asignada, sabe mejor que nadie la destitución subjetiva a la que ella redujo a aquel mismo a quien lo ordenó. Es decir, ese en sí del objeto A que al final se evacúa con los mismos movimientos con que cae el psicoanalizante por haber en ese objeto verificado la causa de su deseo. En este punto hago referencia a lo que Mónica dice, que ella quiere como partir de un acuerdo, y es que toda la obra de Lacan está dirigida precisamente a hablar de la experiencia, no solo del acto, sino del efecto que ese acto produce en relación al deseo del analista. Uno podría seguir este hilo de la enseñanza que Lacan nos lega, indicando este camino en el análisis, el fin esperado, el paso de analizante a analista. Soler introduce allí una vertiente del control en relación al discurso analítico, que permite aislar el lazo del control a la escuela. En este texto, ella rescata que el control, a diferencia del acto, es sin reglas. Es como si quedase suelto, porque para el acto no es el caso, y toda su obra da cuenta de ello. El seminario 15, por ejemplo, es un punto importante de referencia en esta vía. Igualmente para el cartel. Se nombran los lugares lógicos que en esto se introducen en la escuela para el trabajo, y lo más importante, como el que recibe el pedido de aquellos que dan un paso más al final del análisis, con ese viraje convocan a la escuela en el dispositivo del pase. Este es el eje. En el texto de Colette Soler, ella dice que en su enseñanza sobre el acto, que Lacan marca su objeción al cálculo de la estrategia del analista, cuando evoca lo que en el punto de orientación de toda cura, diciendo, abro comillas, el punto en el cual toda estrategia vacila, cierro comillas. Ella continúa, he aquí un eco explícito de su dirección de la cura. Este punto, que es la clave de lo que llamaba en el 58 la política del analista, lo designó en primer lugar como deseo, innombrable. Luego goce, este mismo pensado en el primer lugar a partir del objeto A, su primer operador en lo que concierne al goce, y luego a partir del inconsciente real. Dicho de otro modo, el inconsciente desafía la estrategia. Soler pone el control y el testimonio en el pase de alguna manera en el mismo nivel. En tanto en ellos se habla de, ya sea del impasse, ya sea del recorrido que dejó un resto. En estas dos figuras, lo que estaría puesto en el banquillo entonces sería el discurso. Cuando ella se pregunta, ¿qué discurso? Para el control, pienso, alude al del analista. Por estar él ubicado en el lugar de no pensar, de no saber, el control se pide en el momento en que su posición lo pone a prueba. En el texto la tercera, Lacan nuevamente se dirige a los analistas para indicar la función de este en el análisis, de ofrecerse como causa de su deseo a sus analizantes
y agrega que si se les enreda la pata, esto lo estoy citando del texto de la tercera, tampoco es tan terrible. Lo importante es que suceda a vuestras expensas. Este es el punto en donde el control entra, a mi parecer, porque por estructura el inconsciente real desafía el saber, y esto es solidario con la posición del analista en el acto, que no calcula la estrategia. Por ello el control es después de, porque lo real no se inscribe, o como lo dice él en el seminario 20, solo se puede escribir a partir de un impasse. Por ello es que Lacan recurre a la lógica matemática y a los matemas como formas de inscripción de lo imposible. Ya no está en la vía de la significación. Estos impases pueden pensarse como la forma de lo real, que lo real trata de escribir. Entonces el acto no permite el cálculo, la preparación, porque no está dirigido a perpetuar la significación. Por el contrario, es en la errancia, en el tropiezo, y no solo del analizante, también del analista. Y allí el control, entonces, nos dice Soler, tiene un valor analítico. Si ayuda al controlante a poner el acto en la posición de agente. A esto es a lo que se refiere al decir que no se suceda a sus expensas. Entonces, a la pregunta del control y el lazo a la escuela, creo que es por esta vía que podemos tratar de seguir pensando. Toda la obra de Lacan está soportada en este movimiento, una apuesta que le permita avanzar en la formalización del final en términos de la lógica. Él lo dice y evoco aquí para finalizar la banda de Moebius, que me hace pensar en su función de adentro y afuera, de borde, de inicio y de final, sin distinción. Si hablamos del control en posición de agente, se logra leerlo como lo que Lacan propone para la escuela. Ese es el lazo. La escuela como la depositaria del saber en la intención. Todos los organismos de la escuela, el cartel, el análisis y el control, anudados como en el nudo para sostener la función analista, como efecto, como lo que cae, semblante, que si cumple su función en el acto, se relanzará nuevamente como la misma banda de Moebius. Esto era lo que traía para ustedes. Muchas gracias. Bueno, Diana, muchas gracias. Entonces vamos a entrar a la discusión. Yo quiero resaltar que las tres exposiciones todas nos están contando que el lugar del control es un lugar ético, no técnico, y que el control pues tiene que ver con la formación del analista, está dirigido a la formación del analista. Y hay muchos puntos que creo que los que escucharon pueden retomar para la discusión. Entonces, quien desee pedir la palabra en reacciones puede tomarla y se les va a dar uno por uno. Mientras van pensando, porque no veo ninguna mano levantada, yo me quiero referir al trabajo de Sol Beatriz porque me parece muy interesante cómo ella nos trae un movimiento de lo que Freud veía como inconveniente en la cura, que él llamó contratransferencia y que Lacan después va a definir como la suma de los prejuicios de los analistas, para moverlo hacia el control como una posibilidad de vérselas con esos posibles impedimentos. Eso me llama mucho la atención del trabajo de Sol. Mónica, pues traes tantas cosas tan interesantes sobre el control. Las tres dijeron que no había mucha bibliografía, pero ustedes ya produjeron una buena bibliografía para sumar a quienes después quieran continuar con esta reflexión, ¿no? Hay una nota que en el foro también pueden pedir la palabra a los que están presentes, ¿no?
Me lo hacen saber para darles la palabra. Estela Casanova. Bueno, buenas noches. Primero dar las gracias al trabajo, a Sol, a Diana, a Mónica. Y me llamó mucho la atención, bueno, el trabajo, Mónica, voy a hacer referencia al tuyo, justamente a lo que me señalas al final con este significante rinoceronte, porque me parece que lo que señalas es importante, ¿no? Como esto del control no es un punto exclusivo del analista que se inicia. Y me gustaría como que te dieras una vueltita más, porque creo que a veces hay toda una idea alrededor de que el control pareciera que solamente es para los que están comenzando, como que es el control justamente por ser un tema ético, es un asunto de cualquier momento del trabajo de un analista. Es lo que capto que trataste de hablar al final en relación a tu comprensión del rinoceronte, y donde se puede cometer una torpeza siendo tanto iniciándose como siendo un analista ya con una formación. Es lo que creo que capté. Beatriz, ¿respondemos o...? Sí, si quieres puedes responder. Pues Estela, hacia allá, sí, efectivamente hacia allá iba, porque si pensáramos que solamente los clínicos que se inician estarían, se les impondría el control como una práctica de responsabilidad, pues quedaríamos un poco en la misma condición, no sé si esa sea la palabra, de los tiempos de Freud, que fue lo que señaló Sol Beatriz, de lo que señaló Diana, por ejemplo, sobre la supervisión y la experticia. Entonces quedaríamos más o menos en el mismo, en el mismo punto, mientras que me parece que lo que introduce Lacan es esta interrogación sobre el acto que sostiene, más bien el acto no, sobre el discurso que sostiene el acto del analista, ¿cierto? El texto de Colette Soler a mí me parece muy esclarecedor sobre ese punto. Ella cuando se pregunta a qué discurso responde, me parece que es una pregunta directa precisamente a lo que serían las desviaciones, lo que estaría por fuera del acto del analista, llamado como tal analista. En la dirección de la cura, hace muchísimo tiempo que yo no leía ese texto para este trabajo, todas las referencias apuntan hacia allá, y hay una muy interesante en la que Lacan, es en la primera parte, dice quién analiza hoy. Lacan dice es que los analistas se confunden con la rectificación del sujeto. Entonces, claro, si el análisis se va hacia la rectificación del sujeto, lo que se llama, no tengo aquí la página, ahorita si hay tiempo la puedo leer textual, pero si es la rectificación del sujeto en términos de lo bueno, de lo que le es útil, de lo que le es necesario, de lo que sería, digamos, más adecuado para él, pues obviamente estamos por fuera de lo que sería el campo del psicoanálisis, y ahí sería el acto del analista el que estaría en cuestión. Entonces, por eso al final, pues yo quería insistir un poco en que el control no es la demanda de supervisión, o no es la demanda de esclarecimiento sobre un diagnóstico, sobre cómo orientar una cura, sino más bien una interrogación sobre el deseo que sostiene el acto, ¿cierto? Y también sobre si se está o no en posición analista. Por eso a mí me parece muy interesante también cuando Lacan dice que es a propio riesgo, o sea, el sujeto, el que pide el control, se arriesga a que su acto no esté dentro del campo dentro del discurso, perdón, del psicoanálisis. A eso me refiero con esa parte final, pero también les dije pues que no tuve suficiente tiempo de trabajar esto del rinoceronte, que aparentemente sí,
da cuenta más del clínico inicial o principiante que hace un poco a la loca. Él dice en la nota de Lacan, dice que hace cualquier cosa. Pero me parece que sí se puede extender un poco la indicación a que no estamos precisamente en un campo de expertos y no expertos, o de un campo donde unos le enseñan al otro, sino más bien de un campo donde hay una transmisión posible por la vía del propio análisis y por la vía de esto que hacemos aquí, ¿cierto? Una transmisión no de saber hacer, sino más bien de eso que yo decía sobre la posibilidad de actuar desde el vacío, desde la no garantía, y sí desde el compromiso con el deseo que puede emerger del análisis. A eso era que hacía alusión esa parte final. Creo que hay alguien en la sala del foro que pide la palabra. No sé quién puede ser. Yo, Beatriz. Muy bien, Clara. Ok, Sí. no, pedí la palabra a propósito de lo del rinoceronte porque me parece interesante esta referencia. La referencia yo creo que está por primera vez realmente en la situación del psicoanálisis en el 56, me parece. Y la frase completa es que él dice que el analista practicante, en realidad, pues estoy de acuerdo con todos los que han intervenido con el trabajo de ustedes, de que en realidad si no hay nada escrito sobre el acto, si el acto no se puede, digamos, predecir, ni prever, ni preparar, ni anticipar, quizás calcular, si no se trata de un saber que preceda, realmente no hay mucha diferencia en ese sentido entre un practicante y alguien que, digámoslo así, tenga una experiencia. En eso estoy completamente de acuerdo, pero esa referencia a Lacan, porque además la referencia completa es que se refiere a los practicantes que están comenzando su experiencia y dice que pueden ser como un rinoceronte en una cristalería. O sea, que en realidad el Lacan señala todas las probabilidades de riesgo que se juegan en esa fase inicial. Entonces, en la situación del psicoanálisis, no estoy segura de que esa es la referencia que es ahí, ¿cierto? Dice que es como un rinoceronte en una cristalería. O sea, para donde se mueva puede hacer daño. Sin embargo, en el seminario del Santón, que Mónica nos trae esa referencia, dice, pero cuando vienen a traerme sus casos, yo les digo que van muy bien. ¿Cierto? O sea que en realidad, ¿qué quiere decir? O sea, que la supervisión no tiene una función de controlar, de estandarizar, de regularizar o decir usted va bien, usted va mal, lo está haciendo, sino porque siempre me he preguntado por qué dice, yo siempre les digo que van bien, y los dice que corresponde a una primera fase. O sea, es Lacan el que lo sitúa como una primera fase, como decir, tienen que hacer la experiencia. Pero el control efectivamente no está hecho para que el analista practicante mejore su técnica, sino para proteger al paciente. O sea que hay una trayectoria muy interesante en relación a lo que ustedes nos traen, pues que intento recogerla desde esa perspectiva. El control no es para mejorar la técnica, sino para proteger al paciente, porque Lacan cuenta con que un rinoceronte en una cristalería, cualquier movimiento que haga puede ser nocivo. Bueno, quería como subrayar eso. No tengo pues como una respuesta más ni algo más que decir, que agradecerles el trabajo, pero creo que ahí nos quedan planteadas como situaciones muy importantes sobre la función del control y ustedes lo dijeron muy bien, es una de las vías de formación del analista, ¿cierto? Que está más allá de su análisis, pero creo que al mismo tiempo no es sin su análisis. Bueno, gracias, eso era lo que quería plantear. Ahorita había pedido la palabra
Andrés Penagos. No sé si todavía está solicitándola. Bueno, entonces, Carlos Gómez. Hola, buenas noches. Les mando saludos desde la Ciudad de México. Soy miembro del Foro del Campo Lacaniano de México, de recién formalización. Y les agradezco mucho las presentaciones y tengo algunas interrogaciones que yo me hago, pero quisiera partir de dos datos. Uno, desde los testimonios que conozco de analistas que controlaron con Lacan. Y es una parte muy decepcionante porque todos dicen, pues me dejaba hacer lo que quisiera. O sea, no me decía gran cosa, me alentaba, me decía. Y es muy raro encontrar a alguien que diga, hubo un gran insight o me mostró un acto analítico. No conozco ni un solo testimonio que diga eso, lo cual me parece muy extraño. Y son varios testimonios, unos 15 los que he leído. Por mi parte, en mi experiencia, los controles que he hecho, siempre los he hecho con gente, con analistas de escuela, no necesariamente de los foros, porque yo no pertenecía a los foros antes, ¿no? Y encontraba como cinco experiencias. Desde mi experiencia, una es una rectificación. ¿Qué entiendo por rectificación? Es decir, que me remita a mi propio análisis. Es decir, hay algo que está pasando que tiene que ver con tu propio análisis. Vaya, llévelo a análisis, ¿no? Esa es una de las respuestas. Otro es, a veces incluía una cuestión conceptual, una lectura, le va a ayudar esto, le va a ayudar lo otro. Otro es una cosa como más específica de la técnica, ¿no? O sea, está bien en términos de la dirección de la cura, está bien posicionado como analista, su política, ¿no? Está bien la estrategia, pero en la técnica, a ver, podemos mejorar esto, podemos mejorar lo otro, ¿no? Algunas veces tendría que ver con la posición analítica, lo que Colette Soler hablaría de qué discurso, ¿no? No es discurso universitario, no es discurso del amo, sino es una posición, es decir, un lugar, es decir, una topología, es decir, qué posición, ¿no? Es decir, como objeto, semblante de objeto A, ¿no? Que eso apuntaría, me parece, al acto analítico. Y por último, que tendría que ver con la otra contraparte de esta cita, que es la de el rinoceronte, que sería como alentar un cierto estilo. Y el estilo tendría que ver con el santón, con el saber hacer, ¿no? Con los propios recursos que tiene un analista. Por otro lado, ya por último, termino con esto. Entonces, son cosas que me pregunto, ¿eh? Y por otro lado, me parece súper interesante que el control sea un pilar de la escuela, en el sentido de que habría una lógica de por qué existe una escuela. Sí, para saber hacer con los restos de lo que queda un análisis, con la nominación, un montón de cosas, pero es bien interesante pensar el control dentro y fuera de una escuela. Y ahora sí termino con esto, cuando se habla de ética, yo tengo esta impresión. Primero, la referencia está creo que es en el seminario 7 o en el 11, en donde Lacan plantea que la ontología del inconsciente no es del ser ni del no ser, sino de lo no realizado, y después responde es ética. Es decir, toda ética va al no saber que no es suficiente el saber en un punto de impas o de falla en el otro, ¿no? Eso sería la ética, no una moral, ¿no? Pero sí creo, y esto tendría que ver con la escuela, que la ética también tiene que ver con la otredad, con una alteridad, con un otro que me descentra y que me interpela a pensar mi acto analítico de otra manera. Bueno, con eso cierro. Antes de darle la palabra a María de los Ángeles, yo no me puedo callar, Carlos,
pues la alegría que me da ver que alguien del nuevo Foro de México se vincule a actividades con nosotros en América Latina Norte. Esperamos pues que puedas continuar o que puedan continuar. Y sobre este punto de la ética, no la moral, me parece que Mónica, cuando habló de la transmisión a partir del control, no de un saber, sino de la transmisión de un vacío en el saber, creo que tiene que ver con eso que usted está planteando, de lo no óntico, sino pues de otra cosa. Bueno, démosle la palabra a María de los Ángeles desde Puerto Rico. Hola, saludos a todos. Agradeciendo también esta apertura sostenida, ¿no?, de estos espacios, y agradeciendo a las tres ponentes del día de hoy que nos convidan sin duda a trabajar un tema que no ha sido tan trabajado, pero que nos atraviesa a todos los que hacemos una práctica, ¿no? Y pienso que una de las maneras como nos atraviesa es con una pregunta ética, ¿no? ¿En qué momento es que uno da cuenta que es importante hacer un control, ¿no? Y con qué tiene que ver, ¿no? ¿Qué es lo que se controla? Como dice Colette Soler en el trabajo al que hacía referencia Carlos Gómez de México, ¿no? Que es un trabajo muy importante de Colette que aparece en el mensual, ¿verdad? Que es ¿verdad?, una reflexión para distinguir. Por un lado, pienso yo, y me parece, es un poco aportando a la conversación, ¿no?, lo que tiene que ver con aquel que decide controlar, ¿no?, y la dimensión ética que remite a aquel que decide controlar, y por otro lado, al llamado controlador, ¿no?, o el que hace el, ¿verdad?, a quien se pide el control, ¿no? Y la invitación de Colette a pensarlo en relación al desliz a los discursos que puede haber ahí, ¿no? Ya sea el que pide el control, que está pidiendo un saber, y se ubica en el discurso del amo o en el discurso de la histérica, y como el analista controlador, que es una palabra medio extraña en español, ¿no? El que, ¿verdad?, que se posicione en el lugar de quien ofrece, ¿verdad?, el espacio de escucha en control, donde se ubica también, ¿no? Y la pista que da Colette un poco para convidar, ¿no? Ella dice, o sea, quizás lo importante es apuntar y si acaso rectificar al lugar, ¿no?, en el cual se ubica el sujeto, la gente, y él dice, y cómo ubicar el acto en el lugar de la gente, ¿no? Entonces, me parece que esa propuesta de Colette es fundamental para nosotros y efectivamente, ¿no? No es un asunto de validación ni de sumar conocimiento, sino, ¿verdad? Pienso yo, es una encrucijada ética que se le plantea a cada analista que está practicando, ya sea al inicio, al medio o más adelante de sus años de práctica, ¿no? Los desafíos de su trabajo, ¿no? No solamente los desafíos que pudieran tener que ver, y por qué no, con ciertos, ¿verdad?, cuestionamientos clínicos de algún caso, de algún, ¿verdad?, impasse de la dirección de la cura, pero que en el fondo siempre remiten, pienso yo, a la posición del analista, ¿no?, a la pregunta por la posición. Y nada, de verdad agradezco mucho a las tres ¿verdad?, su convite a pensar sobre algo que es un recurso importante en nuestro trabajo, ¿no? No siempre se recurre a él, pero sin duda es importante para poner en perspectiva que no se trata de saber más,
sino de poner en perspectiva esos puntos de impasse en el saber, ¿no? Bueno, gracias María de los Ángeles. Mientras se anima alguien más, les quiero recordar a las 3 expositoras que los trabajos me los deben hacer llegar porque tenemos la idea de publicar todas estas ponencias que se han ido pasando en esta actividad en la página o el blog que va a ser la zona. Entonces esperamos pues tener todo este material. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Carlos, nuevamente, ¿sí? Sí, disculpen, a veces hablo mucho, pero bueno, me surgió una pregunta, porque es muy interesante la manera en que, si es un terreno desconocido, me parece, hay muy poco, no solamente en Lacan, sino pocos textos, pocas lecturas, pocas conferencias que hay sobre esto, ¿no? Pero me preguntaba también la función del pago. O sea, no solamente, o sea, ¿por qué se paga un control? No es un servicio, no es una lógica del mercado, yo supondría, ¿no? Y entonces empezar a distinguir cómo funciona la asociación libre a diferencia de un análisis, o cómo funciona el pago, o ese tipo de cosas también sería muy interesante interrogarse, ¿no? No sé si Andrés... Perdóname, Beatriz. Sí, Beatriz. Claro, Sí, no, sí. solamente pues me parece que es una pregunta que él deja abierta, ¿no? Que lo quería remitir a las jornadas nacionales de Francia al final de noviembre, porque el tema es qué se paga, por qué se paga en psicoanálisis, ¿no? O sea que es una pregunta que está por... Sí, se está pues, trabajando. Desde Freud es clarísimo el sentido del pago, pero bueno, por alguna razón en Francia la reactivaron como el tema de la jornada de este año. Sí. Ahora acá también pienso que se haya escrito poco, que no estoy del todo convencida, pero bueno, hay todos unos desarrollos sobre el trabajo del pase, sobre los testimonios, los pasadores, el análisis, final de análisis, no tanto sobre el control. Que no se hable tanto no quiere decir que no sea una práctica regular, ¿cierto? Es decir, yo creo que eso no quiere decir que es una práctica que hemos descuidado, que no se establece, que no se determina como escuela, pero que creo que cada uno, yo no recuerdo exactamente cuál, si fue Mónica, la que remitió a esa referencia de Lacan, de que es una necesidad, ¿cierto? Para el analista que ejerce su clínica. Entonces, bueno, no, para aclarar eso, que sea poco común en los textos y que este debate de hoy creo que era fundamental dentro de nuestras reflexiones de escuela, no quiere decir que la práctica esté olvidada, ¿cierto? Ajá. Sí. Ok. Mónica Palacio quiere decir algo. Sí, que muchas gracias a todos los que han intervenido, porque efectivamente cada uno apunta a un aspecto del control que de pronto no alcanzamos a tomar o que apenas sugerimos, y que en la interlocución precisamente pues yo voy marcando como cosas interesantes. Yo estoy de acuerdo con vos, Clara. Yo creo que hay poquita producción, tal vez en español, encontrar en español es un poco más difícil. En francés hay mucho más, pero yo estoy de acuerdo con vos. Es decir, cada uno cuando piensa en el control, yo creo que considera su propia práctica, ¿cierto? ¿Cómo lo ha hecho y desde dónde lo ha hecho? María de los Ángeles, pues también decía, ¿a qué va uno a control? O sea, cada uno ha estado guiado por una pregunta, por una decisión, por una situación íntima. Carlos lo decía, a veces eso remite a un punto del análisis, ¿cierto? Claro, digamos que el hecho de señalar que no hay tanta bibliografía es porque realmente toca rascar y rascar en los textos de Lacan, ir
de nuevo esos pequeños pasajes donde él hizo alusión al tema y ya entre nosotros no encontramos tanto. Yo pienso que es básicamente en eso, pero no porque sea una práctica descuidada. Y yo quería hacer alusión también a lo que traía Diana sobre como cierta banda de Moebius entre formación y transmisión. Ella lo dice al final del texto, de cómo el control, a pesar de que, yo digo a pesar por lo mismo, por lo que acabo de decir, porque hace parte de la formación del analista, pero digamos que dentro de la enseñanza de Lacan no está tan elaborada, bueno, él dejó muchas cosas pues apenas medio dichas, pero del cartel hay mucho más, digamos, del pase, él mismo vino y volvió a ciertos puntos durante algún tiempo, igual lo que es pues el deseo del analista, o sea, hay varias cosas, digamos, un poco más que uno puede ubicar mucho más fácilmente que las del control. Entonces, en la discusión que teníamos Diana y yo era un poco señalando que finalmente el control parece por fuera haciendo parte de la base, o sea, parece como un éxtimo a nivel teórico haciendo parte de la base de lo que es la escuela, y por eso me llama mucho la atención cómo ella logra pues ubicarlo como una banda de Moebius entre formación y transmisión. Yo creo que este sería un punto muy interesante, o para que Diana nos diga más o para seguir trabajando. Y me parece que Sol también lo toca, cuando Sol habla de cómo parte de esos puntos no tratados del analista que interfieren en el análisis y cómo Lacan lo transforma no en el análisis de la contratransferencia, sino más bien en esta pregunta ética que señala también Carlos, tiene que ver más bien con las aporías y con las no garantías de saber en el otro. Eso quería pues como apuntar de lo que se ha dicho. Bueno, creo que por hoy es suficiente. No sé si Diana quisiera agregar algo, pero no veo que esté pidiendo la mano. Yo los quiero invitar para el 20 de septiembre a la próxima actividad que tiene como título ¿Para qué la escuela? Por el Foro de Medellín va a participar Kelly Vargas y va a acompañar al Foro de Panamá. Muchas gracias a todos ustedes por haber asistido, por sus aportes, sus preguntas. Y bueno, nos seguimos viendo en la siguiente actividad. Gracias. Claro que sí, muchas gracias a ustedes. Bueno, apaguemos.